hemos incorporado a la mesa a doña Pilar Esquinas. Señora Esquinas, Pilar, si me permites. Claro. Muchas gracias. Es especialista, abogada en el agua, en los temas de agua. Exacto. Pero la ministra de Transición Ecológica y tiene que ver, así que el primer turno para comentar lo que acaba de decir la ministra te lo cedo, luego vamos con nuestros analistas y entraremos en el tema de la sequía. Pues yo la verdad que me da bastante pena escuchar cómo se está hablando de reducir cuando precisamente España era una potencia mundial en generar energía hidroeléctrica. Y desde que esta señora ha llegado a su cargo, pues se dedica a reventar, a destruir y anular todas esas presas históricas que nuestros mayores, y si hubiera habido un presupuesto y un interés general de verdad por mantener ese patrimonio que teníamos, porque estamos hablando que Franco y todo lo que se hizo durante aquellas décadas, bueno, pues producíamos 2.800.000 kilovatios hora. Incluso se llegaron en momentos a ser todavía de producir, incluso de poder vender. Bueno, pues gracias a la labor de esta señora, con el apoyo de los grupos ecologistas, se vanagloriaban Teodoro, que es el director general, de que han destruido 85 infraestructuras. Yo creo que a todos se nos queda en la memoria esa imagen de ese señor que estaba haciéndose un selfie mientras estaba destruyendo una térmica. ¿Os acordáis que hace unos meses esa vergüenza, ¿no?, de que no tenemos energía y estaban volando una térmica y había alguien sonriente? Somos tan necios últimamente y estamos dirigidos por gente con tan poca visión de nación, porque estamos hablando que ahora mismo el agua, la energía, el alimento, pues es precisamente estos temas tan importantes que no se están teniendo de verdad en valor. Entramos ahora en el tema del agua en un momento, pero vamos a pasar, si quieren comentar algo, tanto Loreto como Segundo. Sí, Antonio, yo quería comentar que, vamos a ver, pese al triunfalismo de Rivera, la Unión Europea recomendaba, no imponía como está haciendo el gobierno aquí de imponer vía decretazo, sino recomendaba un 7% de ahorro. Hemos llegado al 3,7%, algo más de la mitad, que ahora dice Moncloa justamente que es el objetivo que se habían marcado para estas primeras semanas, algo más de la mitad, justo el 3%, ¿no? O sea, se ve que han buscado el argumento cuando han tenido el dato y ya estamos lejos del 7%, y lo que comentábamos antes fuera de cámara. Vamos a ver ahora cómo responde, ¿no?, la sociedad, porque van a venir más medidas. Van a venir más recortes, más ajustes y por imposición, y el propio decreto de decretazo energético ya sugiere, ya desliza que va a haber más medidas a base de decreto, cuando en otros países de la Unión Europea están haciendo recomendaciones, ¿no? Vamos a ver lo que viene. Loreto. Ha habido países de la Unión Europea que han sido recomendaciones y países que ha habido imposición. O sea, quiero decir, lo nuestro comparado con, por ejemplo, Alemania, o los impuestos que está poniendo Alemania, es pero no nada, a nivel global, quiero decir, el Real Decreto en todos los aspectos, uno tras otro, somos únicos. Aquí somos especialistas en hacer algo y decir, uy, que me he equivocado, uy, lo cambio, uy, que me he equivocado, lo cambio. Y ahí os voy a dar toda la razón. Pero con el tema del 3,7 hay que tener en cuenta que es un 3,7 en plena ola de calor, que es la semana pasada, donde todo Dios estaba haciendo un aumento del uso de la energía. Yo creo que si hace una valoración de, por ejemplo, esta semana que las temperaturas se han moderado, ese 3,7 subirá. O sea, a lo mejor estamos en un 6, un 7. Intentar refugiarse en una semana, ni para bien ni para mal, no dice mucho. A ver, pero es que al final, si no sales y te esperas a hacerlo a mes vista, mal. Si lo haces durante una semana, mal. También es verdad que en este país, como cada vez que salen vamos a ir a por ellos, pues vamos a esperar. O sea, cuidado. Hay gente que se está adaptando todavía a la medida. Ha habido empresas que se está mirando todavía cómo se puede hacer o cómo no se puede hacer. Entonces, esto es como todo. Si a los políticos les damos 100 días, pues vamos a ver durante un mes y sobre todo de verano, vamos a ver cómo acaba esto dentro de cuando se haga la valoración de las 3 siguientes semanas. En cualquier caso, yo creo que como ha quedado de manifiesto y las propias fuerzas de orden público han declarado que no están yendo a ninguna parte a medir absolutamente nada, creo que la gente volverá a su ritmo normal, por lo menos en las pequeñas empresas. Pero ahora sí nos vamos a centrar en el tema de la sequía. Pilar, me has dejado realmente pasmado, es decir, porque es verdad que nosotros los que no estamos dentro del mundo del agua, es decir, como lo estás tú desde hace muchísimos años y además por tradición familiar, pensábamos que bueno, que no se hacían cosas que son necesarias, pero es que me dices que han destruido 85 infraestructuras necesarias, obviamente,
para el control del agua? A ver, tenemos un grave problema y es que a través del paraguas de Europa y de la Agenda 2030 pues está sirviendo para reconducir y destruir lo que hemos sido como nación. El agua tiene que ser de las naciones. Y el agua tendría que ser de la nación española y no como está ocurriendo ahora y sobre todo desde el año 2004 cuando llega Zapatero al poder con Cristina Narbona, que se ha entregado a los fondos de inversión. Esta agenda que estamos viendo de la Agenda 2030 precisamente viene de la Agenda 2021 y que precisamente pues tiene una hoja de ruta como el programa Agua. Antonio, ¿te acuerdas hace unos años cuando de repente hubo una gran campaña publicitaria? Te estoy hablando de hace 15 años, en donde te decían que tenías que poner una presilla en el grifo, que tenías que meter una botella de agua en la cisterna. Sí. ¿Os acordáis de aquella campaña? Sí. Bueno, pues yo invitaría a que todos los que nos están siguiendo empiecen a buscar en su móvil, además de buscar gatitos y culos y tetas que mira la gente, que empiecen a buscar también qué pasó con el programa Agua que se implantó en aquel momento. Desde aquel momento que Cristina Narbona entra precisamente a dirigir y a diseñar todo esto, pues hemos vivido durante estas últimas décadas un sistema que, hablando de sequía y con la declaración de sequía, que son declaraciones fraudulentas, simplemente a ti solamente te pueden quitar tus derechos por el interés general. Y aunque hablamos hace un momento, hablabais de decretos y hablamos cómo nos han ido cómo imponiendo, y sobre todo en estos últimos 4 años, cómo nos han destrozado muchos derechos, muchas libertades, incluso nuestra salud mental, economía. Pero vamos a lo de las 85 pues instalaciones. Precisamente con el tema de las infraestructuras, lo que ha habido es una orden y una estrategia, y que además la señora Teresa Rivero está funcionando en conexión con los ecologistas, porque dicen que es obsoleto lo que hubo y todo lo que se diseñó con Franco. Hablar de Franco es malo, cuando precisamente durante décadas esas infraestructuras que estaban bien hechas, que tenían calidad, han estado generando electricidad, han estado generando regadío, incluso abastecimiento. Bueno, pues ahora con el programa Restaurar Ríos se ha decidido que para que los ríos lleguen al mar y que no haya obstáculos para que el pez o en la fauna. Imaginaros que ahora mismo en julio y en agosto nuestros ríos, que son mediterráneos y con unas temperaturas, se quedan sin agua. Bueno, pues esos peces que se recogen y que se refugiaban en esas infraestructuras que llevan cientos de años, pues ahora de repente hay una estrategia para eliminar y quitar todo esto. ¿Qué está ocurriendo? Esos peces están muriendo, esos refugios ya no existen. Pero imaginaros, muchas de las presas que había históricas, que aquí en España, como bien os digo, funcionábamos porque había una obligación, que donde había una presa había derecho a una bombilla gratuita en todo ese pueblo donde estaba cerca de esa central hidroeléctrica. Si se volvieran otra vez a rehabilitar y simplemente poner una turbina o un generador a esas instalaciones, podríamos generar luz en muchos municipios porque ya están hechas. Bueno, pues fijaros qué locura de estrategia, que ahora mismo con este pretexto se está eliminando esas infraestructuras. ¿Y cuál es, sí, podéis preguntar en el momento que queráis, cuál es para ti la razón de que se esté hablando de una sequía como una emergencia climática en este país? Simplemente es para activar el Banco del Agua. Hace unos meses... Aclara. Sí, claro. En 2021 empezamos a ver que ya el agua cotiza en bolsa. El agua está pasando a una mercancía. Si tú no bebes agua en 5 días, mueres. Fijaros qué gravedad, que algo, y esto, bueno, pues aquí en España, desde hace 2000 años, los romanos ya llevaban gestionando bien el agua y de hecho, como antes hablábamos Loreto y yo que estábamos en maquillaje, pues la primera querella que hay documentada en España son los bronces de Botorrita y es precisamente por una querella de agua. A nosotros en España no nos tienen que explicar cómo se gestiona el agua. Desde que entra la Unión Europea y sobre todo la mercantilización que se hizo a través de la Directiva Marco del Agua, porque el problema que estamos teniendo en España es la Directiva Marco del Agua, la 60/2000, que ha empezado a generar una idea y es que el agua, dependiendo de su uso, de su concesión y de la cuota de asignación que tú tienes como ciudadano o como agricultor o como industrial, porque si de repente a través de la Directiva Marco del Agua de repente se convierte en función de su uso, tú vas a pagar por ella. Fíjate que tú ahora mismo estás ahí sentado y tú estás ya pagando por los 3 tipos de uso de agua: agua de boca, agua industrial y agua agrícola. Para poder cristalizar en nuestro derecho y en nuestra forma de vivir cómo pagar por ese agua, porque tú antes en España, siempre que el gasto o el consumo o cualquier gestión o cualquier dinero que generaba el agua, según lo que había diseñado Franco, el gobierno de Franco, era una tasa
Entonces, ese dinero que generaba el agua tenía que ir otra vez a infraestructuras o a generar otra vez servicio de agua. Justo con la entrada de la Directiva Marco del Agua, eso se destruye y se pasa a ser precio. Y por tanto, pues casi todos los grandes macrocausas como Aquamed, Pokémon, Lezo, todas las grandes macrocausas son precisamente porque han metido mano en ese dinero que ha generado el agua y son casos de corrupción. Por eso el tema del agua es tan corrupto. Bueno, pues precisamente con el tema de la sequía, cuando tú declaras sequía, yo como político puedo intervenir en tus derechos. ¿Qué ocurre ahora? Yo hace unos días, y vengo tan morena porque con una caravana hemos estado recorriendo toda la costa de Almería. Hay sequía, se está esquilmando el acuífero. Los agricultores son muy malos porque destruyen y no, están acabando con el agua. ¿Y no te metes con los campos de golf? ¿No te metes con los miles y miles de hectómetros cúbicos que están confinados en cientos de tuberías que están esperando a un contador? Eso yo no veo a ningún ecologista que ponga una denuncia. Y más cuando estamos hablando que el agua es dinero y es poder y son 24 horas al día, 365 días al año y no te puedes escapar. Con el agua que hay... Bueno, querías preguntar, segundo. No, yo quería incidir, y aprovecho para preguntarle a Pilar, quería incidir en el tema de los 85 embalses, proyectos de embalses que tenía el Ministerio y los han metido en el cajón, los han metido por motivos, vamos a llamarle ecologetas, ¿no? No son ecológicos, son ecologetas, por motivos ideológicos, porque hemos visto al ministro de Agricultura, el señor Planas, hablar de que tiene que haber regadíos sostenibles, tiene que haber aguas reutilizadas, o sea, son todos criterios ideológicos para meter en el cajón estos 85 proyectos de embalse que había, y sin embargo sí tienen previsto construir, está en los planes, 10 presas, pero eso es lo que le quería preguntar a Pilar, no son justo para reembolsar agua, sino dicen como que de contención, ¿no? Eso es para otro mecanismo que no sé exactamente... Es mordida. No sé exactamente para qué quieren construir si no es para embalsar agua. Simplemente es el presupuesto y me lo llevo puesto. Ten en cuenta que el tema del agua tiene unos presupuestos y estamos hablando, se van los números, es muchísimo dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, cuando tienes la posibilidad de poder, un político, un cargo, pues infla muy bien las facturas. Hace un momento hablábamos, ¿conocéis Colmenar de Oreja? Colmenar de Oreja, Chinchón, bueno, pues ahí hay una desaladora. ¿Habéis visitado? ¿Sabéis que hay una desaladora? Y esa desaladora que está dentro del caso Púnica, esa desaladora eran a lo mejor valía 3 millones de euros y se subió a 14 o 15. ¿Qué ocurre? Que el objetivo es destruir, como ha pasado con la red ferroviaria. Fíjate que todo el mundo está apostando por tener infraestructuras de Renfe, de trenes, y aquí en España nos hemos dedicado en las últimas décadas en eliminar todas las estructuras que teníamos para hacer carriles bici. O sea, pues con el tema del agua ocurre 3/4 de lo mismo. O sea, estamos hablando que una deuda de agua es ejecutiva. O sea, yo te puedo embargar y subastar tus tierras sin pasar por un juzgado y un agente recaudador de agua está haciendo eso. Se está quedando con tierras. Están quedando... O sea, lo siento que no tenemos mucho tiempo para explicar porque son temas... Podemos venir otro día. Claro que sí. Y lo hacemos más específico de algunos otros temas. Pero es tan peligroso y tan duro, o sea, porque ten en cuenta que una demanda de agua se van, son millones, o sea, y además quien pierde paga. O sea, los ciudadanos, cualquier ciudadano que tiene ahora mismo un problema con una causa de agua, está vendido porque no puede interponer demanda porque si lo pierde le crujen de por vida. Nosotros hemos tenido que fundar Agua Iuris, la organización de usuarios y de consumidores de agua, hace 3 años para poder litigar sin costas, para que la gente, pues nosotros paramos privatizaciones, defendemos a los agricultores y de hecho, bueno, pues ya te digo, me voy con una caravana para poder vivir y poder trasladar y poder conocer qué es lo que está ocurriendo. Nosotros estamos personados en el caso Ricoballo, en Zamora, que sabéis que vació Iberdrola la presa, la vaciaron del todo. Y, de hecho, la jueza se ha dado de baja. Casualmente, la jueza hace un año hoy, que era una jueza sustituta, abre procedimiento, la destituyen porque vino la titular, que era concejala de Ciudadanos de León, y cuando nosotros nos personamos y empezamos a pedir que se pusiera orden de búsqueda y captura para la directiva de Iberdrola para que llegaran y asumieran y fueran a testificar, porque se ha negado a testificar, porque no tenemos informes y ha intentado cerrar el expediente, se ha dado de baja. Sí, lo de Iberdrola con la hidroeléctrica como con los paneles solares. Es decir, ya donde va, arrasa.
Claro, pero sobre todo con el tema de los paneles solares, por favor, invito a que alguien lea los contratos. De verdad, el objetivo de los paneles solares no solamente es poner el panel, es que se quedan con el uso y disfrute a 30 años de las aguas subterráneas y van a poder vender dentro del Banco del Agua, que no. Sí, el agua. El objetivo es el agua. Se quedan con el derecho de venta de derechos de agua. En los sitios donde instalan paneles solares se quedan con los el derechos agua. del agua subterránea. Y eso es lo que se va a comercializar con el Banco del Agua, que no me he ido con otra cosa y no te lo he podido explicar. Bueno, pues Pilar, me parece que vamos a tener que tenerte más veces, porque es que es tan inmenso el problema y verdaderamente es tan desconocido, porque se han empeñado en que sea absolutamente desconocido, que realmente un último consejo, si quieres, en esta primera intervención, ya vendrás a otros programas, en este momento para esas poblaciones que están enfrentando problemas de restricciones, es decir, ¿qué podríamos aconsejar? Primero de todo, pedir el decreto de sequía, no existe. Segundo, defiende tus derechos, porque lo que pierdas hoy no lo vas a ganar. Están eliminando, por ejemplo, las duchas de las pelayas porque las van a querer poner de pago. Todos los derechos que pierdan, aquí no hay nada accidental y no es nada por tu bien, es por su negocio. Y como cuesta, o sea, no es sequía, es saqueo. O sea, yo por favor quiero que os quedéis con este titular. No es sequía, es saqueo. Es tal el negocio. Y me ha gustado, por ejemplo, tu curiosidad. Cuando llegas y te das cuenta de que hay algo más, por favor que lean, que pidan su contrato de aguas, que pidan y que entiendan su factura. Nadie lee su factura, nadie sabe a dónde va de verdad ese dinero y cómo esas empresas que se han quedado, porque antes con una gestión directa del agua de tu municipio, como así estaba diseñado en nuestra Constitución y en el ROF, en el Reglamento de Funcionamiento de nuestro Ayuntamiento, con una gestión directa del agua se pagaría la deuda municipal en 4 años. Eso no se está contando. Y me da mucha pena porque Pedro Arrojo y toda esta gente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y el 15M, que se luchó cuando la privatización del canal de Isabel II para que hubiera una gestión directa, cuando ya los han sentado, cuando ya les han dado un carguito, se han callado. Esto es traición. El agua tiene que ser un bien común, tiene que ser un bien, tiene que ser una tasa, tiene que generar riqueza, pero sobre todo para el pueblo y la ciudadanía española, no para un fondo de inversión. Pilar, te invito a que la semana que viene busquemos un hueco para charlar otro rato. Tenemos que acoplarlo dentro de los especiales verano. Encantada. Pero creo que es muy importante todo lo que nos has contado. Desde luego, a mí me ha sorprendido algunas de las cosas que has contado. Por favor, búscalo en internet porque está. Muchas gracias, muy buenas tardes.